Quiero dar pase al hermano Ángel que nos va a compartir la palabra esta noche. ¿Sí? Amén. Gracias, hermano Susan. Buenas noches. El libro de la epístola de Primera de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 1, habla de una manera muy interesante cuando el anciano Juan, probablemente en la isla de Patmos, tenía más de 90 años aproximadamente. Él empieza diciendo esta epístola, estas palabras, lo que era en el principio, dice, lo que escucharon nuestros oídos, lo que vieron nuestros ojos, lo que contemplaron, lo que palparon nuestras manos con respecto al verbo de vida, dice. Esos anunciamos. Cuando Juan menciona estas palabras, lo menciona en un contexto en el que se estaba dirigiendo a cristianos de segunda y hasta de tercera generación. Juan, en aquel tiempo, ya anciano, era probablemente uno de los pocos que quedaban de las primeras personas que compartieron con Jesús. Muchos de sus compañeros, muchos de los que habían compartido con él el poder predicar el evangelio y sufrir el martirio y las consecuencias de ellos, habían perecido. Algunos comidos por leones seguramente, otros crucificados, decapitados y sufriendo 1001 tormentos. Juan se puede percibir en sus palabras, dirigió unas palabras agonizantes a estos cristianos de segunda y tercera generación que habían escuchado estas historias, que habían escuchado hablar del amor de Jesús y de la manera como sus discípulos habían tratado de imitar ese amor, del sacrificio, de la entrega de Jesús, que también los discípulos habían tratado de imitar. Pero todas estas cosas maravillosas para estos cristianos de segunda y tercera generación solamente resultaban eso, unas historias bonitas, porque ellos ya no lo habían vivido. Por eso Juan, viendo esta circunstancia, se dirige a ellos y le dice, no lo que me contaron, no lo que leí en un libro, sino que lo que escuchamos con nuestros oídos, lo que vimos con nuestros ojos, lo que contemplamos, lo que palpamos con nuestras manos, con respecto al verbo de vida, eso anunciamos. Y uno puede percibir la agonía de un padre espiritual que se dirige a sus hijos con tristeza y a la vez con desesperación de hacerles entender que el verdadero evangelio consiste más que en historias bonitas, más que simplemente en aspectos legales, consiste realmente en conocer al verdadero Dios del evangelio. El venir y el regresar al primer amor implica precisamente eso. Y al respecto yo le voy a pedir me acompañe, por favor, al libro de Segunda de Reyes rápidamente, capítulo 22, del versículo 10 al 20, vamos a leerlo como texto central, de una historia que habla precisamente del volver al primer amor, que está íntimamente ligado con una razón muy importante, volver a la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 22, a partir del versículo 10, como está escrito, dice, asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro
que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, y mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron respuesta al rey. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Por favor, háblanos, Señor. Dios mío, danos iluminación, Señor, a nuestro corazón para poder entender, Señor, y asimilar esta palabra tuya, Señor. Revélanos, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta maravillosa historia del rey Josías ocurre en unas circunstancias muy particulares. Capítulo 22 empieza mencionando que Josías empezó a reinar a los 8 años. Y dice literalmente, dice, para empezar, reinó 31 años, dice, y en el versículo 2, hizo lo correcto ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. No dice su padre, ¿verdad? Dice David, porque él venía del linaje de David. Su padre, los reyes que le precedieron, Amón, por ejemplo, igualmente Manasés y Ezequías, todos ellos eran reyes realmente pecadores, idólatras, que habían colmado la paciencia de Dios. De la misma manera, todos los otros reyes que le precedieron, como por ejemplo, en este caso, Joacás o Joacim, que fueron también sus descendientes, todos ellos también se apartaron de los caminos de Dios y fueron reyes terribles, idólatras, y que hicieron abominación delante de Jehová. Pero Josías, de manera particular, es como un lunar en medio de un universo muy grande, porque a diferencia de los reyes que le antecedieron y los que le precedieron posteriormente, era un hombre, dice, que anduvo en el camino de David, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Pero es a partir de los 18 años, cuando él dice, llama en este caso a Safán, que era un escriba, y le da el encargo que vaya a Hilcías, el sacerdote del templo, a recoger el dinero que habían recaudado para poder restaurar o dar mantenimiento a algunos lugares del templo. Así que Safán va y Hilcías le da el dinero para restaurar o reparar las cosas que necesitan ser reparadas en el templo, pero también le entrega el libro de la ley. Y le dice, esto hemos encontrado. Y dice, Safán va y lo lee, dice, y se asombra. Así que cuando va a dar también en este caso informe al rey Josías, le dice, Señor, se ha hecho como tú dijiste, pero también hemos encontrado esto. Y le entrega en este caso la ley. Y lo empieza a leer. Dice que él se rasga la vestidura. Ahora, quiero que entienda lo siguiente. A diferencia, como mencionamos, de los reyes que le antecedieron y los reyes que posteriormente le precedieron, Josías era un hombre bueno, que anduvo en todos los caminos de su padre David y no se apartó, dice, ni a izquierda ni a derecha. La vida moral de Josías implicaba o denotaba en este caso temor hacia Jehová. Sin embargo, a pesar de eso, si alguna particularidad podemos encontrar en Josías, aún en Safán, en Hilcías, le escribe el sacerdote y todo el pueblo como consecuencia, es que no tenían la ley de Jehová en sus vidas, mucho menos en sus corazones, ni en su boca, ni en su mente. ¿Sabe? Cuando Josías ve y descubre y lee, dice, la ley de Dios, él se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Eso es lo que se hacía, era una expresión de duelo y de dolor, el rasgarse las vestiduras, echarse ceniza encima de la cabeza. Yo lo hice, una señal de luto y de dolor, porque pudo descubrir que a pesar que vivía
una vida moralmente correcta. Sin embargo, esto no era suficiente. Y es que la Biblia menciona claramente, por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, a partir del versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Muchas veces podemos estar sirviendo a la iglesia. Podemos estar haciendo muchas cosas, ofrendando, diezmando y haciendo muchas cosas y pensar que eso es suficiente. Sin embargo, vivir y sentir que vivimos una vida vacía, estéril y sin mayores frutos. Y con el tiempo podemos normalizar ese aspecto en nuestras vidas, pensando que es suficiente eso. Pero ¿sabe? Cuando la Biblia nos enseña que tenemos un Dios que dio su vida por cada uno de nosotros, la Biblia dice claramente en Romanos 5:8, mas en esto mostró su amor Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Filipenses habla también de este sacrificio maravilloso que dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como a Dios, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz. Estos maravillosos versículos hablan precisamente del amor inmenso de Dios, escúcheme, que no entregó lo que le sobraba, sino lo entregó absolutamente todo por cada uno de nosotros. Y uno de los aspectos que el cristiano de este tiempo debe entender y asumir además, es que Dios también no quiere solamente una parte de nuestro tiempo, no solamente quiere una parte de nuestra vida o una parte de cualquier aspecto de nuestro ser. Él lo quiere todo, porque un Dios que lo dio todo, querido hermano, merece también que le demos todo de nuestra vida. No una parte de nuestro tiempo, todo nuestro tiempo. De Él es todo, todo le pertenece a Él. Y es un aspecto que la iglesia en este tiempo debe poder empezar a entender y además, no solamente a entender, sino también a vivir. Josías en ese momento, al escuchar la Biblia, al escuchar las Escrituras y poder relacionarse y confrontarse con ella, él se dolió en su corazón. Así que, entre esos, él comisiona a Safán, a Hilcías y a otros 3 personajes más a ir donde Hulda, en este caso una profetisa, dice, para buscar, y esto es muy importante, para buscar la voz de Dios. Así que van donde Hulda, y Hulda le dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, versículo 15 de 2 Reyes 22. Decid al varón que os envío a mí, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron inciensos a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, y mira, se ha encendido contra este lugar y no se apagará. ¿Sabe? Lo que estaba haciendo Dios a través de la profetisa Hulda es simplemente anunciar las consecuencias de lo que esta gente había hecho. Y es que la Biblia menciona claramente en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 6, a partir del versículo 7, Dios no puede, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso exactamente segará. Porque el que siembra para la carne segará corrupción y muerte, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Y ellos habían sembrado mal. Y las consecuencias de su mala siembra es con lo cual Dios los estaba confrontando y anunciando. Sin embargo, cuando se refiere al rey, dice en el versículo 18, más al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, y aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo este mal que yo traigo sobre este lugar.
Y ellos dieron la respuesta al rey. Ahora quiero que entiendan lo siguiente, hermano. El poder ser confrontado con la palabra de Dios llevó a Josías a entender la manera correcta, cómo se tiene que amar y servir a Dios, cómo se le tiene que adorar. Él entendió que su moralidad no era suficiente para lo que Dios exigía de él. Y dice que Dios, dice, lo escuchó. Dice, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón te enterneció y te humillaste delante de Jehová, y oíste lo que yo he pronunciado contra este libro y con sus moradores, dice, entonces dice, yo también te he oído. Mire, Josías fue confrontado con el libro, escuchó la palabra y la consecuencia de esa actitud lo llevó a una cosa, lo llevó a la adoración y por lo tanto lo regresó al primer amor. El primer amor, querido hermano, no se limita simplemente a un aspecto emocional, de simplemente estar un tiempo delante de Dios y sentir simplemente con una carga de culpa y pensar que hemos vuelto al primer amor. Volver al primer amor implica arrepentimiento, conciencia de quién es Dios delante de nuestra vida, implica volver a la palabra y al ser confrontados con ella, entender nuestra necesidad de Dios, humillarnos, arrepentirnos y venir expuestos delante de Él. Eso es lo que implica el verdadero amor, el regresar al primer amor. Volver a la palabra es volver al primer amor. Ahora, la consecuencia además, y quiero terminar con esto, de que José volvió a su primer amor, humillándose delante de él, es que Josías también trasladó esa misma actitud al resto de su pueblo. A partir del versículo 23, por ejemplo, del versículo 1 al 3, habla precisamente de esta actitud. Dice, mandó a reunir a todo el pueblo, desde los más pequeños hasta los más grandes, dice, hasta los más viejos. Y delante de ellos, dice, se leyó la ley de Dios, pero además los llevó a todos ellos delante de Dios a establecer una promesa de fidelidad y de arrepentimiento. Hermano, lo maravilloso que nos enseña esta historia es que cuando nosotros podemos entender este aspecto y volvemos al primer amor, que es sinónimo de volver a su palabra y ser confrontado con ellas, nuestra actitud también alcanza e influencia a las personas que están a nuestro alrededor. Lo que tú hagas, tenlo por seguro, o dejes de hacer, no solamente afecta tu vida, sino también afecta a los que te rodean. Puedas tú convertirte en una bendición de Dios y una luz de esperanza y una luz que exprese realmente la actitud correcta de lo que Dios demanda a sus hijos. O puedes convertir también en lo contrario. Pero lo que hagas o dejes de hacer, tenlo por seguro. No solamente afecta a tu vida, sino afecta también a los que te rodean. Y ahí la responsabilidad de cada uno de nosotros en el llamado que Dios nos ha hecho. La bendición que Dios establece en nuestra vida no empieza y termina con nosotros. Empieza en nosotros, pero es el propósito y la voluntad de Dios que es extensiva también a las personas que nos rodean. Dios nos está llamando a entender este aspecto, que volver al primer amor no se limita solamente a un aspecto emocional, sino significa hacer la voluntad de Dios. Y ello implica volver a su palabra. Que Dios nos pueda bendecir y pueda poner convicción en nuestros corazones a hacer eso. Permíteme terminar este breve mensaje con una pequeña oración. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la vida de Josías, Señor, podemos entender